Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar lo que es noticia este jueves. Bien, empezamos por Brasil. Jair Bolsonaro, el presidente que ha perdido las elecciones, salió y lo reconoció. Incluso felicitó a Lula da Silva. Hoy ha tenido que volver a salir para pedir a sus seguidores que, por favor, si quieren protestar, protesten, pero siempre por vías democráticas. Para ese momento, las carreteras en Brasil estaban tomadas por seguidores de Bolsonaro. Había, como ven ahí en pantalla, pues alguna petición directa a una intervención federal en lo que está pasando después del recuento electoral, a una participación de las Fuerzas Armadas. En definitiva, la tensión prevalece en Brasil después de, aún a pesar de que Bolsonaro haya reconocido su derrota. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo allí. Brasil continúa viviendo tiempos convulsos. Tras la ajustada derrota de Jair Bolsonaro con apenas un 2% de diferencia en las urnas con Lula da Silva, las protestas de los simpatizantes del presidente saliente han llegado a tal punto que el propio Bolsonaro ha tenido que colgar un vídeo en su perfil oficial de Twitter pidiéndoles que desbloqueen las carreteras por no considerar estos actos manifestaciones legítimas. Pero, ¿por qué están incrementándose las protestas en la calle? ¿Qué está pasando realmente en Brasil? Mientras el ganador, en su día absuelto de corrupción por un defecto de forma en su juicio, sí ofreció un discurso de victoria, de llamamiento a la unidad con la promesa de gobernar para todos, Bolsonaro tardó hasta 2 días en dar declaraciones públicas, bajo fuertes medidas de seguridad y cuestionando el resultado electoral. Las protestas populares actuales se han dado como resultado de la indignación y el sentimiento de injusticia por la forma en la que se ha dado el proceso electoral. Eso sí, recordando que las manifestaciones siempre deben ser pacíficas. Las manifestaciones pacíficas siempre son bienvenidas. Pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población, como la invasión de hogares, la destrucción del patrimonio y la restricción del ir y venir. Y aunque el vencedor de las elecciones brasileñas ha asegurado que las conversaciones para la transición de gobierno han comenzado, más de 58 millones de brasileños no están conformes con el resultado electoral. Bueno, vamos a ver cómo termina esto de Brasil. De Brasil nos volvemos a España. ¿Qué pasa en España? En España pasa, y yo se lo vengo diciendo aquí, parezco San Francisco de Asís, se lo vengo diciendo, tenemos un problema con las drogas tremendo en esta sociedad española. El otro día veíamos cómo el cura de la cárcel de Albacete había sido detenido por tráfico de drogas, no sé qué más quieren. Visto que es en todas las provincias, visto que en el rincón más remoto hay alguien que hace negocio con las drogas, alguien que a la vez de hacer negocio con las drogas tiene armas y a la vez tiene mucho dinero y a la vez compra voluntades. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a una sociedad en la que no van a mandar los poderes legales, sino que es posible que en algunas partes del país manden más las mafias de la droga. Esto ha pasado en innumerables países de diferentes entornos. ¿Vamos a consentir que pase también en España? Pues esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos. Hoy les traigo un ejemplo. En la remota comarca de Las Urdes, en Cáceres, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo ven. A juzgar por la cantidad de agentes que entran con perros, etcétera, etcétera, pues ya se imaginarán que lo que había ahí en términos de droga y en términos de negocio no era una poca cosa. Ahí ha aparecido absolutamente de todo y por su orden. Eso sí, en unos envases que dan pena, pero la cuestión es que donde se encuentra todo esto, se encuentran también pues algunos instrumentos para amedrentar a otros, supuestamente para defenderse de quienes quiera arrebatar sus tráficos ilegales. Esto en Las Urdes. Y ahora pues ustedes hagan las reglas de 3 que estimen oportunas y se darán cuenta que vivimos en un país en el que la droga es un gran enemigo de la sociedad española. No solo por aquellos que tienen alguno de sus miembros familiares pues captado o capturado en estos pues problemas de la droga, sino para todos, para el conjunto, para
toda la sociedad española, esto es un problema del que si tardamos en darnos cuenta y en hacer que los políticos no lo miren de refilón, no miren para otro lado, sino que aporten soluciones y las busquen, claro, pues al final se nos va a comer. Mira qué cantidad de billetes tenían estos de las Urdes en Cáceres. Bueno, muy bien, vamos de ahí a otros de los problemas que tenemos en esta sociedad española, que es que hay una tendencia, yo creo que desde el Lazarillo de Tormes, a que la gente no juega limpio con nada. Vamos a ver. Es evidente que con las compañías energéticas hacen negocio con unas tarifas que, a ser posible, te enchufan las más caras. Pero, hombre, visto la situación por la que pasa la sociedad, no solo española, sino la de muchos países, pero a la que ellos están obligados porque son sus clientes, y sin ellos, si los españoles, ¿qué va a ser Naturgy? ¿O qué va a ser Iberdrola? ¿O qué va a ser Endesa? Pues nada, así es que mejor les saldría reflexionando que tienen que ayudar a sus clientes a que pasen este bache y que si hay unas tarifas acordadas por el gobierno como tarifas protegidas, tarifas como la TUR en el caso del gas, ¿no? Pues deben facilitar y no obstruir el acceso de sus clientes a las mejores tarifas posibles. Ya bastante pena tienen, ¿no? Eso sí, es evidente que esto mermará sus beneficios, que cada cliente que engañen van a ganar más dinero que si le facilitan al cliente situarse en la mejor expectativa para pagar menos por necesidades básicas de su vida, como la electricidad o como el gas. Pues eso. Lo que ocurre es todo lo contrario, de diferentes formas, pero obstruyen el acceso a las mejores tarifas. Unos ponen artilugios en sus redes sociales para que el cliente no pueda acceder a ese lugar definitivo en el que pulsar un clic y acceder a la tarifa. Otros te dicen que lo hagas telefónicamente y resulta que te tienen una hora al teléfono. Innoble procedimiento. Otros te dicen, no, si usted lo que quiere es una tarifa protegida, entonces tendrá que ir a la oficina o tendrá que hablarlo telefónicamente, porque por Internet esto no se puede conseguir. Bueno, todo esto lo tendrá que ver alguna autoridad de la Comisión Nacional de Mercado y de la Competencia o del Ministerio de esta señora fanática del medio ambiente, Teresa Rivera. Pero a esto, la verdad es que no hay derecho, hay que denunciarlo. Si ustedes, bueno, es evidente que hay organizaciones de consumidores, hay muchas formas de denunciarlo. Yo les animo a que si están muy enfadados me escriban a mí y yo seré su portavoz, como muchas veces digo cuando hablo del Club de Amigos del Toro Televisión. Además hay que estar y demostrarlo, como hemos hecho en otras cosas tantas y tantas las veces. Quiero que conozcan cómo obstruyen el acceso de sus clientes a las mejores tarifas, los grandes del mundo de la energía. Facua ha pasado a la acción contra Iberdrola. La Asociación de Consumidores ha denunciado a la energética de Sánchez Galán por modificar su página web y no mostrar a sus usuarios las tarifas reguladas de luz y gas. Así lo ha denunciado un usuario en su cuenta de Twitter. La compañía añadió la etiqueta no index al código fuente de la web, lo que indica a los buscadores que no se muestren las tarifas en ninguno de sus resultados. Además, al buscar información acerca de su comercializadora de referencia, únicamente aparecen las tarifas de Mercado Libre, que son mucho más caras que las tarifas de mercado regulado. Y es que ante el notable incremento en la factura de la luz y el gas, muchas personas optan por cambiar la tarifa. El problema surge cuando intentan contactar con las empresas. Sufren muchas dificultades, como largas esperas al teléfono y falta de información por parte de las compañías, algo que el Gobierno ha asegurado que investigará. Y no es razonable que haya dificultades por parte de las empresas a la hora de hacer viable ese acceso. Creo que deben hacer un esfuerzo por estar a la altura de lo que sus clientes les piden. Incluso el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado un comunicado reivindicando la transparencia necesaria de las compañías eléctricas. Las comercializadoras de energía tienen la obligación de ofrecer un acceso sencillo y asequible a sus clientes, independientemente de la tarifa que deseen contratar, sin trabas ni obstáculos y con total transparencia. Iberdrola es una de las empresas investigadas.
Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto también expediente a Naturgy, Endesa y Total Energies, ante las dificultades que están encontrando los consumidores para cambiar de tarifa. Lo cierto es que siempre pagan justos por pecadores, y ahora mismo los consumidores no merecen sufrir esta falta de información por parte de las compañías eléctricas. Pues no hay derecho y además esta es una cosa, en lugar de dedicar el entusiasmo descriptible que tiene esta señora porque todos se atengan a la ley, ella prefiere dedicárselo a sus causas, muchas de ellas innobles, de las cruzadas de los ambientalistas y estas zarandajas, pero a esto es a lo que tendría que estar. En lugar de dedicarle entusiasmo a ponerle un impuesto a las eléctricas, ponga usted ese entusiasmo que es exigible en que las eléctricas tengan un comportamiento leal con sus clientes y que no les engañen, porque esto es un engaño. Todo el mundo tiene derecho a las tarifas, digamos, protegidas. Todo el mundo. Y desde luego debe ser un acceso fácil. ¿Que hay un aluvión en estos días? Sí, bueno, bien, vale, pues den ustedes números para atender a sus clientes, que lo van a saber entender. Lo que no vale es tenerlos una hora al teléfono, lo que no vale es mal atenderlos y lo que no vale es poner trampas innobles para que puedan acceder a esas tarifas. Bueno, la noticia del día. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay que remontarse a un anuncio que hizo hace cosa de un mes Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, ese que en Moncloa llaman el monaguillo, sobre que ahora viene un periodo de innumerables exhumaciones. Alguien en Moncloa ya se relamía porque era volver a montar el pollo que organizaron con la exhumación del general Franco. Valle de los Caídos, helicóptero, Carmen Calvo, recordarán. No sé si le han ordenado esa idea propia, pero me da igual. La cuestión es que el PSOE pretendía montar unos cuantos pollos al calor de nuevas exhumaciones. Se definían dos. La de José Antonio Primo de Rivera, por cierto, participación de José Antonio Primo de Rivera en la guerra civil. Bueno, pues fue fusilado por los republicanos en una cárcel en Alicante. Lo digo por si hay gente de estas nuevas estudios de la historia que sugieren nuestros ministros, como la señora Celaá, y no lo sabe, claro está. Bueno, bien, resulta que la familia de José Antonio Primo de Rivera se adelantó al gobierno y exhumó a los restos de su miembro de la familia del Valle de los Caídos, pues prefiriendo la intimidad, el rigor, las cosas bien hechas al gusto de la familia y desde luego evitar la pachanga, las cámaras, el show, la retransmisión. Bien. Y con eso pues fastidiaron el primer propósito del compañero Félix Bolaños. Definido el objetivo de José Antonio, el propio Bolaños anunció el siguiente. El siguiente era Gonzalo Queipo de Llano, el general Queipo de Llano, que sus restos estaban hasta esta pasada madrugada en un templo de la hermandad o de la cofradía de la Macarena en Sevilla. ¿Qué ha pasado? Pues que esta madrugada la familia, se supone que con el interés de fastidiarle el show al gobierno y hacer estas cosas con la intimidad que requieren, pues ha decidido que se llevaba los restos de Queipo de Llano del lugar donde llevaban 50 años enterrados. Muy bien. El gobierno cabreado porque le han fastidiado la operación Bolaños del exhuma que algo queda y resulta que pues ahora nos vemos ante una situación bastante delicada del tal Félix Bolaños ante su jefe Pedro Sánchez. Vamos a ver qué es lo que ha pasado esta madrugada en Sevilla. Poco más de 3 años separan a esta imagen de esta.
La Hermandad de la Macarena de Sevilla ha exhumado en la noche de ese miércoles los restos del general Gonzalo Queipo de Llano, así como los de su esposa y los del general Francisco Boórquez Vecina, unos desenterramientos consecuencia de la nueva ley de memoria democrática y que se produjeron de madrugada a escondidas y tratando de evitar cualquier repercusión social, tan escondidas que la exhumación se produjo en torno a la 1:30 de la mañana y en la más estricta intimidad con sus familiares. La Hermandad de la Macarena, por su parte, ha querido aclarar que a pesar de haber tenido que cumplir con la ley, no quieren que ésta sea utilizada con intereses partidistas. La exhumación se ha realizado en la más estricta intimidad y con absoluto respeto a los familiares presentes, procedimiento que ha contado con el consentimiento de ambas familias. A este respecto, la Hermandad subraya la disposición de ambas familias a colaborar con la Corporación Macarena para llevar a buen término esta acción, evidenciando así su consideración hacia esta institución. La exhumación de Queipo de Llano de la Basílica de la Virgen de la Macarena será, por desgracia, una de las primeras que se produzcan por esta radical ley, y es que estamos ante un gobierno que solo genera odio y división entre unos españoles que ya habían superado el pasado. Vamos ahora con las reacciones. El primero ha sido Santiago Abascal. El presidente de Vox emitía un tuit en sus cuentas sociales en el que decía: estos días en los que tantos españoles acuden a los cementerios para recordar y honrar a sus difuntos, los aprovechan Sánchez y sus secuaces para profanar sepulturas y perturbar el descanso de los muertos. Feijóo, el presidente del Partido Popular, pues decía que ya está bien, que a ver si empezamos a dejar en paz a los muertos. La política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades. Me preocupa mucho la situación económica de mi país, la situación social de mi país y la situación institucional de mi país. Y por tanto yo no voy a hacer política con los muertos, porque no creo que esa sea la prioridad de los ciudadanos españoles en este momento. Bueno, y el encargado por Sánchez para llevar a cabo la operación exhumaciones, Félix Bolaños, ¿qué dice este? Pues dice una cursilería del siguiente rango. A lo mejor lo van a oír. Andalucía, España, se ha levantado más digna, con una democracia mejor. Y quiero preguntar a los que dicen que derogarían la ley de memoria democrática si con ellos volverían los restos de un genocida que mandó fusilar a 45.000 personas a los pies de la Macarena en Sevilla. Si eso es lo que supone para ellos la derogación de la ley de memoria democrática. Ay, así que te has levantado más digno, Bolaños. Bueno, el gobierno dice y llora por las esquinas. Dice que es que no les han llamado para contar con ellos. Es que no tenían por qué. Es que la ley lo dice muy claramente. Son sus herederos los que deciden y nadie más. Si acaso aquí, como estaba en un lugar de culto, pues podía haberse opuesto la autoridad religiosa, pues el arzobispo o el responsable del templo, y no lo deben haber hecho, porque les debe parecer que esto, desde el punto de vista de la Iglesia, pues es un asunto civil en el que no tienen por qué entrar. Muy bien, pues así que el gobierno está enfadado y ahí lo demuestran, en eso llevan la penitencia. Las dos familias, la de José Antonio, la de Queipo de Llano y la de Boórquez, pues han decidido, mire usted, ¿sabe qué? Los shows se los hacen a otro. Ya está bien. Bueno, a mí me parece sensacional. Opiniones divididas sobre la figura de Queipo de Llano, que fue una figura muy controvertida. Fue monárquico, pero le dio un golpe a Alfonso XIII. Fue republicano, pero solo un tiempo. Fue antifalangista, sí, porque se pegó con José Antonio. ¿Fue franquista? Dice, pues tampoco, porque resulta que Franco, así que ganó la guerra, se deshizo de Queipo de Llano y le mandó a Italia. Así es que, bueno, pues es un objetivo un poco rebuscado de lo que podríamos llamar los represores franquistas. Sin embargo, en Sevilla hay división de opiniones. Hemos intentado resumir algunas de ellas, algunos a favor y otros en contra. Vivo cerca de aquí y llevaba pues 50 años sin entrar en la iglesia, porque estaba ahí ese tipo, ¿no? Hoy es un día especial. Jamás se hará justicia, porque justicia no se puede hacer con el daño que hicieron, un daño irreparable. Justicia no se hará, pero bueno, ya era hora que en España tengamos una ley de memoria histórica. Lo que tiene que hacer el gobierno
en vez de estas tonterías, porque yo le llamo esto una tontería totalmente, vámonos que nos vamos, que de aquí la cosa está que arde. Los alimentos, esto, cada día hay más palos. Y este no se entera. Que lo que haya hecho está, pero después de tantos años con el hambre que hemos pasado, ¿se acuerdan de los muertos? Que lo dejen tranquilos y que dejen también la basílica tranquila. Y que nos dejen tranquilos a todos, ya han salido con la suya. Pues ya, a ver si se quedan tranquilos ellos. Con los tiempos que estamos viviendo y el hambre, que no sé si veis las colas del hambre, que se preocupen de los vivos y respeten a los muertos y los dejen vivir de donde están. Porque me parece fatal que se gasten el dinero en eso. Y además el poco respeto a los muertos, vamos, que yo creo que eso no beneficia a nadie. Y lo pasado, pasó, hay que mirar el presente y de cara al futuro y arreglar los problemas, que tenemos muchos problemas en España, para preocuparnos de otras cosas. Bueno, en la mesa de análisis político volveremos a retomar este asunto. Tengo que contarles que el pozo flexiterráneo Meat and Veggie Burgers ha sido elegido como el mejor producto en los premios internacionales Gamma Innovation Awards de este año, del 2022. Este certamen se ha celebrado en Manchester, en el Reino Unido. El pozo flexiterráneo es la primera marca cuyos productos se elaboran al 50% de carne y vegetales, y una de las últimas innovaciones lanzadas por la compañía El Pozo. El director general de El Pozo Alimentación, Rafael Fuertes, agradeció este reconocimiento por ser el resultado de unos años de trabajo e innovación que la compañía viene realizando para descubrir las necesidades de los consumidores y cubrirlas. Todos los trabajadores del Pozo Alimentación sitúan al consumidor en el centro de sus decisiones. Esto es lo declarado por Rafael Fuertes. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Es ese momento en el que yo siempre les recuerdo la conveniencia mutua de que se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión. La conveniencia, ¿por qué? Dice, hombre, pues porque ustedes necesitan un altavoz de un medio de comunicación al que no alcance el dinero de Pedro Sánchez. ¿Les parece suficiente? Si no, tengo más argumentos, pero yo creo que ese es definitivo. Les tengo que contar que el club organiza el próximo viernes 11 de noviembre una cena coloquio en Barcelona. En esa cena pues nos encontraremos, tanto Julia Ariza como José Javier Esparza, como un servidor, como Josep María Francás, que también estará allí, con nuestros seguidores en Barcelona y en Cataluña. Queremos escucharles y queremos entenderles y queremos estrecharles la mano. ¿Qué menos para ser pues, uno de los lugares de España donde tienen más difícil ser como son? Y también les tengo que contar que ya tenemos la lotería de Navidad, esa que nos permite a todos pues, soñar con un momento mejor. Está aquí, si quieren un décimo, ya saben, hay que llamar al Club de Amigos. Y además, si piensan ustedes en algún regalo, pues hemos vuelto a editar los relojes manuales. Pueden elegir entre el modelo de hombre y el modelo de mujer. Como ven ahí en pantalla, la verdad es que son muy bonitos. Tienen caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral cubierto con zafiro y dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad. Y con las funciones para ver mes y día de las semanas. Los dos relojes, el de hombre y el de mujer, son sumergibles a 100 metros, tiene garantía de 2 años. Es el que llevo puesto yo aquí, ¿verdad? Y además pueden consultar cuánta información requieran sobre estos relojes en pues la cuenta o en el teléfono del Club de Amigos. Así es que no lo duden, porque esto, ya les digo yo, que se va a acabar en poco tiempo. Nos vamos a publicidad. Ya estamos aquí de vuelta. Tengo que hablarles siquiera un poco de Ceuta y de Melilla porque están pasando cosas. La primera es que se sabe que algunas mafias preparan movilizaciones ilegales tanto en Ceuta como en Melilla. Alguien conspira contra la seguridad
de nuestras plazas en el norte de África, Ceuta y Melilla. Va a haber lío, eso se huele en el ambiente. Y respecto del famoso informe emitido por la cadena pública británica, la BBC, pero enormemente influido por una ONG, Africa Eye, África, el Ojo de África, en el que se pone en cuestión la versión que da el ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, a propósito de que él dijo que no hubo devoluciones en caliente. Parece que los testigos afectados, los que intentaron saltar la valla, en definitiva, dicen que sí, que las hubo. Y también dicen otra cosa peor, dicen que hubo algunos muertos que se produjeron en suelo español. Todo eso contradice las explicaciones anteriores de Marlaska. Hoy, desde el Partido Popular hasta Podemos, todos le reclaman explicaciones al Gobierno sobre la verdad o no de lo que plantea este vídeo emitido por la BBC. Incluso la Eurocámara le pide a Marlaska que venga usted para acá y denos explicaciones, porque habrá que ver si nos vamos a creer la versión que ha dado España hasta ahora o la que ha dado el Ministerio del Interior, que en eso poco compromete a España y a los españoles. Quiero hablar de todo ello con don Agustín Leal, que es portavoz de Jucil y persona que conoce como pocas qué es lo que pueda o no estar pasando. Muy buenas tardes y gracias por atendernos, Agustín. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿qué opináis en Jucil sobre este reportaje, sobre este vídeo? ¿Dais credibilidad a lo que ahí sale? ¿Qué opináis de lo que le está pasando a Marlaska? ¿Qué información tenéis sobre si hubo devoluciones en caliente o alguno de esas muertes se pudo haber producido en suelo español? Bueno, desde Jucil tenemos conocimiento de todos estos hechos, porque nuestros compañeros estaban allí el día 24 de junio cuando sucede esta tragedia. Rotundamente, el vídeo está equivocado. No sabemos si lo hacen por una mala praxis o por interés, no lo sabemos. Todos los fallecidos el día 24 de junio son del lado marroquí de la frontera, absolutamente todos. ¿Se ha habido devoluciones en caliente? Sí, las ha habido. Las ha habido acorde al derecho, acorde a la legislación. Tenemos legislación en la ley de extranjería, en la ley de seguridad ciudadana, sentencias del Tribunal Constitucional que autorizan este tipo de legislaciones. Y si a alguien no les gusta la legislación española, hay legislación supranacional de la Unión Europea, de la Gran Sala del Refugiado, que autoriza esas devoluciones en caliente a todo miembro extranjero de un país de la Unión que acceda al territorio de este país por algún punto que no sea autorizado y de manera no autorizada. Esto lo hemos visto, esto es a diario, se emplea en todos los países de nuestro entorno de la Unión Europea. Lo hemos visto en la crisis entre Polonia y Bielorrusia, de refugiados sirios, cómo se devolvían en caliente autorizados por la legislación, tanto polaca como de la Unión. España tiene esas mismas leyes, tiene todo el derecho del mundo a aplicarlas. Sí hubo devoluciones en caliente y debería volver. Bueno, pero lo que pasa es que a quien deja esto mal es a Marlaska, porque Marlaska en el Congreso comprometió su palabra que no había habido nunca devoluciones en caliente. Bueno, Marlaska efectivamente las ha habido, él dice que no, pero bueno, esos son problemas ya políticos de su gabinete o de la política de este ministerio. Nosotros también estamos acostumbrados a que nos prometa los efectivos humanos y materiales de los que el cuerpo es deficitario, la Guardia Civil es deficitaria en toda España y en esas ciudades autónomas también, y los ha prometido y siguen sin llegar. Acabará la legislatura, entonces sí hubo devoluciones y no ha visto muerto en el lado español. Bueno, pues Agustín Leal, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a ver en qué termina todo este embrollo del famoso vídeo de la BBC. Un placer y que tengas buenas tardes. Gracias a vosotros. Muy buenas. Bueno, tengo que anunciarles que eso sí, es cierto, está pasando que muchos países en Europa están cambiando sus políticas migratorias. Lo hace Francia, lo hace Italia, lo hace el Reino Unido, en fin. ¿Y en qué sentido están cambiando? Vamos a verlo. Parece que Europa poco a poco va abriendo los ojos con el tema de la inmigración ilegal.
Atrás queda la política de puertas abiertas que se instauró en el viejo continente allá por 2015, con la guerra de Siria de fondo. Ahora, 7 años después, las consecuencias empiezan a ser más que evidentes en toda Europa. Las políticas buenistas han derivado en la creación de las famosas zonas no-go, que no son otra cosa que mini-estados islámicos en el corazón de Europa. El aumento de las violaciones y de la delincuencia han terminado por echar abajo el discurso de una izquierda instalada en el marxismo cultural. Uno de los primeros síntomas de este cambio en el discurso tuvo lugar en Suecia, donde Magdalena Andersson, ex primera ministra de Suecia por el Partido Socialdemócrata, admitía lo siguiente. Se ha permitido que la segregación llegue tan lejos que tenemos sociedades paralelas en Suecia. Vivimos en el mismo país, pero en realidades completamente diferentes. Ahora parece que Francia también toma nota de la situación y acaba de anunciarse el proyecto de ley migratoria más fuerte presentado hasta ahora por un gobierno francés. Cualquier extranjero que comete un acto de delincuencia grave, por supuesto, será deportado. Hay que recordar que según las cifras oficiales, cada año se ejecutan menos del 10% de las más de 125.000 deportaciones obligatorias dictadas por las autoridades galas. Sin embargo, la norma también contempla la regularización parcial de los sin papeles que puedan trabajar en sectores donde se necesita mano de obra. Eso sí, saber francés pasará a ser ahora una condición indispensable. En Reino Unido, el debate sobre las políticas de inmigración también ha tomado protagonismo. 40.000 personas han llegado este año a nuestras costas. Dejemos de fingir que estos son refugiados en apuros. No es racista querer controlar nuestras fronteras y no es hipócrita tener este tipo de opiniones cuando somos de minorías étnicas. Con la victoria de Meloni, el endurecimiento de las políticas migratorias en Italia era más fácil de imaginar. Así, las autoridades italianas han dicho basta a la entrada de inmigrantes rescatados por buques de supuestas ONGs. Este tipo de llegadas supone casi un 16% del total, pero estas organizaciones a menudo son señaladas por sus prácticas mafiosas y por moverse en la legalidad y el oscurantismo más absoluto. En definitiva, Europa parece despertar poco a poco. Esperemos que no sea demasiado tarde. Y vamos a asomarnos a una nueva política en Europa. Hay sospechas, por ahora solo sospechas, de que el marido de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se está beneficiando de un dinero que le ha llegado a través de las ayudas públicas, esas que reparte la institución en la que la jefa es su esposa. Vean. Fuentes del diario Rebelión en la Granja aseguran que el marido de Ursula von der Leyen recibe 320 millones de la Unión Europea. El marido es miembro de la empresa Orgenesis Italy SRL, una empresa de tecnología que es la rama de la grande americana Orgenesis INC. Pues bien, la empresa estuvo inactiva desde el 14 de enero hasta el 14 de octubre sin ningún tipo de volumen de negocio. Aún estando inactiva, la empresa participa y gana un concurso junto con la Universidad de Padua por más de 320 millones de euros de fondos europeos. Pura coincidencia, ¿no? Francesca Donato, eurodiputada italiana, señala que en el concurso participaban muchas grandes empresas farmacéuticas como Pfizer, BioNTech o AstraZeneca, y entre ellas Orgenesis, la cual el marido de Ursula von der Leyen es director y puede planear la estrategia presupuestaria y supervisar los fondos europeos. Por lo tanto, es el marido de la presidenta de la Comisión Europea quien tiene que gestionar los fondos que le proporciona la misma comisión. Donato denunció este hecho y pidió al presidente de la comisión que informase al Parlamento, ya que hay suficiente material para iniciar una investigación judicial. Son las 8:10 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy nos ha acompañado Juan Carlos Bermejo, economista, empresario, verso libre o verso suelto de Ciudadanos. ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches. Me alegro mucho de verle. Don Joaquín Nebret. Buenas tardes. Eminente jurista e historiador. Muchas gracias. Y además impulsor del Club Liberal Español y del Athletic de Bilbao. Yo soy más, no te crees que tanto, porque desde que es más que un club a mí ya no, yo fui socio en mi época. Ajá. Pero desde que es más que un club a mí no me interesa tanto. Bueno, vamos a ver algo que sí que son más que un club, el Club de los Sindicatos de Clase. Hoy, por primera vez, mira que llevamos en crisis tiempo, hoy por primera vez han salido a la calle, no para protestar porque el gobierno no está teniendo en cuenta a las clases populares, que es como les gusta decir, no, para reclamar más salario, ellos quieren más salario. Y bueno,
habrá que ser honesto. Hay gente que cree que esa es una reivindicación justa, tal como está la inflación, pero hay gente que dice que esto hay que meditarlo bien, porque resulta que esto animará un proceso de escalada inflacionista, que quien peor o quien más lo va a pagar son precisamente las capas populares. Siendo que estos son los sindicatos de clase, que son los privilegiados, luego hay otros 3 millones de españoles que están en el paro, que también pagan la luz y el gas y el agua. Y otros 3 millones de autónomos que... Y los mismos, claro. Bueno, Bermejo. Que no están. Con esa honestidad que le caracteriza, ¿cómo ves estas reivindicaciones salariales, únicamente salariales? Bueno, yo lo que veo es que los sindicatos estos, como no se les ve, pues ahora han querido salir para que parezca que están ahí, porque no es por otra cosa. Pero en tema salarial, yo creo que equiparar los salarios a lo que pasa con la inflación, yo creo que eso no es correcto. O sea, los salarios se pagan en función de lo competitivo que es un negocio, una empresa, pero es que es todo muy particular, ¿vale? Por lo tanto, habrá empresas que si les va muy bien podrán pagar unos salarios muy buenos y además sus trabajadores tendrán menos rotación, y habrá otras que están en la ruina y entonces no podrán subir los salarios. Entonces los trabajadores tendrán que quedarse ahí y bajárselos o buscarse otro trabajo. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Y luego pedir... ahora, eso sí, eso no quita, y yo siempre lo he dicho aquí, don Xavier, que tiene que haber algo mínimo que la gente cobre para que pueda vivir dignamente. Y eso se llama salario mínimo interprofesional. Y yo sí soy partidario de que se equipare con lo que se denomina el salario más frecuente, que es lo que el INE denomina que hoy está en torno entre los 1.000 y 1.100 euros. O sea, yo sí soy partidario de declarar eso como mínimo. Pero el resto de los salarios, cada negocio... Bueno, pero es que eso valía en la anterior reforma laboral, ahora no, porque ahora ya han vuelto los convenios nacionales. Sí. Y por lo tanto se va a subir el sueldo con independencia de cómo vaya la empresa del trabajador. Sí. Y ocurrirán cosas brutas, pues que en algunas empresas podrían haber cobrado más y en otras empresas se vaya a la porra a la empresa y se acabe la actividad y se produzca más paro. Las consecuencias. Hay que tener mucho cuidado. Hay que hilar muy fino y desde luego ni UNAI ni el otro, el PEP, son gente que hile fino. Vamos a hablar claro, ¿no? Ahora, a la hora de recoger no dejan... Ahora, tiene razón que lo dio, han ido a la Plaza Mayor, o sea que la Plaza Mayor se llena fácil con banderas, ¿eh? Si tú sacas a 1,80 a la cámara y tienes banderas que van a 2 metros, la plaza está llena. Bueno, vamos a entrar en materia, o sea, porque no es hoy, castellana, vamos. Hoy ha habido un gran avance en la reflexión, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista. Vamos a empezar por el Partido Socialista. ¿Qué pasa en el Partido Socialista? Que han recurrido a una ETT para ver si les nutre, porque necesitan de todo. Necesitan a una estrella para presentarlo en la Alcaldía de Madrid contra Martínez Almeida. Tienen varios ministros en la cuerda floja. Quieren cambiar de portavoz porque dicen que esta chica, Isabel Rodríguez, no es suficientemente agresiva, que quieren a alguien, que salga ahí a morder. Tampoco les gusta la Llop y buscan sustitutos. Y desde luego, después del éxito en la operación Exhumaciones del caballero de la triste figura, Félix Bolaños, también deben buscar, me imagino, un sustituto urgente. Así que hay una cantidad bastante importante de ministros en la cuerda floja. Sánchez no perdona y el fracaso de algunos de sus ministros pasa factura. Empezando por ella, Isabel Rodríguez, actual portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial. Desde su salto al Ejecutivo en 2021 se ha encargado de protagonizar exposiciones como estas. Miren, en estos días de puente seguro hay muchas familias jugando con sus hijos y sus hijas a parchís o a otros juegos de mesa. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni a un parchís, porque no
respeta las reglas del juego. Prometía desde joven como una gran promesa de la política española, exsecretaria general de las Juventudes Socialistas de Ciudad Real, llegó en 2004 a ser la senadora más joven de la historia de España, con apenas 18 años. Pero el Partido Socialista podría estar buscándole un reemplazo, alguien más fuerte, hiriente con su oponente y agresivo de carácter. La segunda en la lista es Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional en sustitución de Celaá. Hace poco dejó de ser figurante, como a ella le gustaba, del equipo titular de Sánchez. Desde este verano sustituye a Felipe Sicilia al frente de la Comisión Ejecutiva Federal Socialista desde el mismo Ferraz. Pero es sabido por su propio entorno en el Ministerio que es una mujer poco implicada con el partido. Plana en sus intervenciones, ofrece pocas novedades y para muchos pasa como irrelevante. Y el tercero en discordia es él, Félix Bolaños. Ya fue denostado hace apenas unos meses por el propio presidente, dejando de prestar apoyo en el gabinete de la presidencia del gobierno en favor del ex de Paradores, Óscar López. Uno de los principales motivos para su reemplazo se debe a la poca repercusión que han tenido las exhumaciones a las que ha acudido en las últimas semanas, sin apenas prensa o asociaciones en defensa de lo que él denomina memoria democrática, pero sobre todo a sus innumerables ya negociaciones fallidas con el Partido Popular, que dejan claro sus pocas dotes para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y han acudido a una ETT porque como hay muchos ministros a los que ya les han dicho, como a Carolina Darias, vas a ir por Canarias, vete preparando, coge la maleta, tal y cual, pues necesitan savia nueva para recomponer ese ejecutivo. La cuestión clave es, ¿qué ministro de Sánchez os cae peor? Eso es lo que hemos salido a preguntar a las calles y esta es la solución. Yo creo que la mitad de los ministros sobraban. Empezando por educación, que no sé qué hace ahí, el de la vivienda. ¿Que tiene que cambiar algo? Evidentemente. Hay unos cuantos, ¿eh? Es que no hay ni uno que se salve. La verdad es que quitaría a todos, absolutamente. Eliminaría a todo el que hay ahora mismo y pondría nuevos y gente formada de verdad. Si tengo que nombrar alguna, pues voy a nombrar una ministra. La señora Irene o señorita, que no sé. Pues esa me sobra a mí también. Porque creo que aquí extremismos sobra. Aquí estamos para juntarnos, para decir ministros y ministras, pero en fin, que no lo recalque toda esa. Me parece a mí que tiene siempre una actitud muy ofensiva y algunos efectivamente nos ofende un poquito. Pues hay 5 o 6 absolutamente inútiles los ministerios. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, ahí el de consumo, ya me explicará qué hace ese señor ahí. Por ejemplo, el de universidades no está siendo muy allá, dimitió el ministro, se han separado muchos, el de consumo parece que tampoco hace mucho. Bueno, debería cambiarlos todos. E irse del gobierno cuanto antes y convocar elecciones, pero ya, porque esto es insostenible. Es que son tan inútiles, todos, ¿sí? No son malos, son inútiles. Bermejo, ¿cuál es el que te cae peor a ti? A mí es la que tiene un apellido que no hace honor a su nombre. Alegría. Alegría. Yo creo que es triste, es patética. Tristona, sí, es patética. Bueno, y esta operación, cambio de chapa, cambio de paso en el Partido Socialista. Pues, hombre, necesitan un revulsivo porque son patéticos, como bien dicen estos espectadores, pero lo que se ha venido hablando de este candidato que pudiera estar en la alcaldía, ¿no? De Sálvame. Jorge Javier eso puede cambiarlo todo. Yo no me lo creo. Porque aquí tú presentas a la Belén Esteban y esa también te saca... Belén Esteban no la gente es que somos así, Si presentas a Jorge Javier Vázquez, le das la alcaldía a Martínez Almeida, pero sin presentarse, sin bajar. Yo no me atrevo a opinar de la mayoría porque la verdad que no les conozco, no les he visto decir nada ni hacer nada, ¿no? A mí me parece que el que se ha equivocado lo trajeron como listo y no es el sustituto de Iván Redondo ni remotamente es el ministro de la presidencia, ¿no? Bolaños. Este es un petardo, vamos, ¿no? Y además hace unas afirmaciones tajantemente estúpidas, porque lo dice hasta afirmando con las manos, ¿no? Y está diciendo una sandez absoluta. Eso ayuda mucho, ¿no? Es un tío muy flojo. Eso de la autoafirmación manual. En cuanto a los candidatos, mucho. No lo sé. Yo no conozco a la gente. A mí me extrañaría mucho que Jorge Javier Vázquez pueda ser candidato del PSOE en Madrid. Me parece que sería un reconocimiento de incapacidad del partido para tener un dirigente de solvencia gerencial. Porque no me digas tú que no sé cuántos afiliados tiene. ¿Tendrá 100.000 afiliados el PSOE? ¿Qué va, en Madrid? 40.000. No. Bueno, en Madrid, claro. No. Bueno, podrán tener 10.000 en Madrid. No creo que llegue a 5.000.
Fíjate. Le pusieron No va a haber, al entrenador de no va a haber baloncesto en 10 su día, personas, hombres y mujeres, con capacidad de gestión para presentarse. Te he hecho un salvavidas. Te he hecho un salvavidas. Sí. ¿Verías en el cargo a José Félix Tezanos? Es famoso, no está conocido. Lo que pasa es que yo no sé si la fama es buena, si es para mal, ¿no? Y agresivo. Y agresivo sí es, ¿no? Y un buen sociólogo. Hombre, y en un debate con una persona moderada y educada como Martínez Almeida, pues podría tener alguna posibilidad, ¿no? Es que en el PSOE poner ahí a un candidato para perder. Claro, hace falta que quiera la ley. Eso ya lo hacen con la Asamblea. Hace falta que quiera la ley. Claro, es que, por eso no, tienes que poner a alguien muy rompedor, alguien muy conocido, que caiga o muy bien o muy mal. Y eso podría romperla, porque al final el objetivo es la alcaldía de Madrid, ¿no? Mira, la única opción para ganar a José Luis Martínez Almeida, al Partido Popular en Madrid, es Manuela Carmena. También ¿Y sabes por qué? Es otra opción. Porque a una, con esa lideresa, pues ¿qué va a hacer Rasputín, el chico ese del partido que no sé nunca cómo se llama, Errejón? ¿Qué van a hacer los de Podemos? Pues sí, chica, lo que nos pidas, ¿no? Sí. Ahora creo que no quiere, creo que ha dicho que no varias veces. Hombre, ya tiene su edad. Sí, pero puede ser una opción, porque además tiene buena relación con Sánchez y oye, es una persona así vista como más independiente. Y ha sido alcaldesa. Y bueno, sí, podría aglutinar mucho voto de la izquierda. Bueno, después de este pequeño divertimento, vamos a uno de los temas troncales y luego atacaremos, promesa, qué cosas están cambiando en el Partido Popular, porque hoy es día de mudanzas, hoy están pasando cosas en el PSOE trepidantes y también en el Partido Popular. Pero antes que eso vamos a ver algo fundamental, qué está pasando con los fondos que vienen de Europa y que no llegan a aquellos que los han pedido. Bruselas prepara algo, porque están muy mosqueados. Ayer salió esta mujer bávara a reñirnos y madre mía, estaba como una pantera. La cosa está mal. Hoy lo ha dicho el PNV, que de eso sabe mucho. El PNV ha dicho que es un caos. Sí, es un caos, es evidente. Que llega poco y que la mayoría no llega. Y si lo dice el PNV y de eso sabe, es que es verdad, que es un caos. No tengo la menor duda. Creo que es el único partido de la Unión, el único país de la Unión, que no tiene un órgano independiente para gestionar los fondos. Claro, porque este es un sinvergüenza que lo quiere gestionar. Eso es de fácil, ¿no? Eso el PNV que reclame al maestro Ormero. Claro, tuvo su día. Que lo hubiera exigido. Que puede. Y dos, mucho más, evidentemente no es transparente la gestión, porque si lo hacen el propio gobierno es porque no quiere que sea transparente, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los fondos. El Gobierno prepara la petición del tercer desembolso de los fondos europeos, 6.000 millones de euros más que estaban previstos solicitar para principios de septiembre, pero que se han ido retrasando. Y no es para menos, en Bruselas no se fían de las cuentas españolas. Por eso la Comisión prepara un sistema de recorte de fondos para los países que incumplan los compromisos, en un momento en el que el caos en España es total. El pasado mes de septiembre, los inspectores de la Unión Europea quisieron revisar las cuentas españolas tras detectar debilidades. Esta semana, Montero pedía con urgencia datos de ejecución a las comunidades autónomas tras comunicar semanas atrás que su programa de control estaba funcionando. Y ahora el Ministerio de Transportes admite en un documento que el ritmo al que se gastan los 16.000 millones destinados de los fondos comunitarios es insuficiente, aunque para el Gobierno todo va perfectamente. Nosotros estamos cumpliendo con todos los hitos y objetivos, estamos finalizando la preparación de la tercera solicitud de pago. España es el país que va más adelantado y es normal que en otros países pueda haber una situación de incumplimiento parcial de los hitos, pero desde luego no es el caso de España. Por si no fuera poco, el Gobierno gastará 7 millones de euros en alquilar 2 plantas de un edificio de la Castellana para gestionar los fondos europeos. En un momento de preocupaciones por su gestión, el Gobierno decide gastar más dinero. Con esta administración, ¿cómo se va a fiar Bruselas de España? Pues nos es fundamental, porque eso es lo único que puede activar la economía española, el dinero que llega de Europa. Si uno es tan torpe, tan poco profesional, que insulta a sus funcionarios y dice es que no están preparados para resolver administrativamente la cosa de los fondos, pues ¿qué puedes esperar? Los funcionarios dicen, mira, que te frían un paraguas, ¿sabes?
a la bonito, ahora te apañas. Y ahí estamos, y el país sufre el que esos fondos no llegan a las raíces de la planta. Están en una nebulosa. Bueno, sí, los han concedido, pero no han sabido hacerlos llegar a quien corresponde, con una falta de transparencia descomunal. Yo no digo que se los haya quedado nadie, no. Digo que... No se puede saber todavía. Que habría que detener a algunos por ineptos en la gestión de algunas cosas fundamentales para este país. Bermejo. Yo es que no descarto que esto entre unos años sea un escándalo R2, porque, a ver, yo voy a poner un ejemplo real. En mi empresa, antes del verano, nos dimos de alta como proveedor del kit digital, ¿no? Es que lo anuncia el Ministerio de Calviño, el kit digital, para que las empresas adquieran productos para, ¿no?, para digitalizarse y para modernizarse y tal. Bueno, pues yo... hay clientes nuestros que lo han pedido, ¿no? Han pedido unos productos informáticos a través de esta plataforma y yo soy supuestamente el intermediario para dárselos. Pero es que el gobierno de España no aprueba las operaciones. Están ahí estancadas. Entonces, si no sueltan los fondos, pues no se les puede dar el producto a los clientes ni a los usuarios. Y esto no tiene pinta de mejorar. Así que esto es un ejemplo real, ¿eh? Luego habrá otros casos, pero esto que han dado tanto bombo del kit digital y no sé qué, pues el caso es que las empresas y los autónomos no pueden acceder. No les llega el dinero ni la aprobación para obtener el producto. Esa es la realidad. Si no hay un organismo hecho exprofesamente para la gestión de esos fondos, es imposible que funcione, porque la Administración General del Estado no está preparada para hacer esa actividad. Y eso necesita crear, que no es tan difícil, porque hay que crear 2 hombres con capacidad gerencial de unos técnicos determinados, y se ha acabado la función, ¿no? Y si no hay un órgano independiente para hacerlo, es que no lo está haciendo nadie. O lo están haciendo como cada uno como puede, con el marido, uno, la otra, no sé quién. Y en segundo lugar, si así son las cosas, es evidente que no puede haber transparencia, porque no van a enseñar las vergüenzas. Por lo tanto, no se cumple ni la independencia en la gestión, ni la transparencia. No tiene arreglo. Tiene muy mal arreglo. Y esto, a mí se me ocurre decirlo aquí, pero los señores de Bruselas lo tienen que saber al dedillo. Y tienen que saber con nombres y apellidos quiénes están y quiénes no están haciendo las cosas, ¿no? O sea que es muy probable que dentro de poco nos den un susto, ¿sí? Sí, pues es lo que necesitamos, un susto. Bueno, antes hemos hablado de que están cambiando cosas en el Partido Socialista y también están cambiando cosas, hay que ser justo, en el Partido Popular. Ahora vamos a valorar el alcance de las cosas que están pasando en el Partido Popular. Se abre la fase del rearme ideológico del Partido Popular. ¿Y esto qué demonios quiere decir? Pues tal vez, quiere decir que alguien ha convencido a Feijóo de que con eso de que soy un gran gestor no va a ganar las elecciones en España. Tal vez alguien ha conseguido pues, que el líder popular abandone esa táctica para abrir pues, focos de discusión ideológica con la que enfrentar elecciones sobre la base de unos principios solventes, renovados, que no tenga que absorber los de Rajoy o los de Casado, y por eso empiezan muy prontito unas mesas de análisis de los problemas que ellos han clasificado como los más importantes. Empiezan en Bilbao. ¿Qué analizan en Bilbao? La educación. Luego se van a Ceuta y a Melilla. Ahí van a hablar de las relaciones con Marruecos y de la inmigración. Después van a hablar de la ocupación y de las penas del delito de sedición. Y también sé que petición expresa de algunas pues, secciones del Partido Popular en algunos puntos de España quieren abrir un debate sobre qué piensa el Partido Popular sobre la reducción de las aguas del trasvase Tajo Segura. Bueno, eso es un rearme, sí, eso es un rearme. Bueno, eso no es ideológico, nada de lo que has dicho yo lo creo que sí. Es ideológico. No, es que aquí se llama ideología todo, ¿no? Hombre, hasta los eslóganes. ¿no? Vamos a ver. Lo que yo sí creo que en este espacio, da igual cómo lo llamemos, ideológico, cultural, lo que se quiera, ¿no? Se abre una esperanza. ¿Os habéis dado cuenta que en 2 meses que llevamos con esto de la ley trans es tan estúpido, tan majadero, tan imposible de entender la propia ley trans, que hay gente en la calle que hace 2 meses no sabía que existía este problema y ahora sabe y lo entiende y no está de acuerdo?
Es decir, todo ese lío de la ideología de género, todo eso es un cabello, pero no es una ideología, es una pseudoideología, es un cajón. Una forma de vida. Un cajón de eslogans que usan que no sirven para nada, ¿no? Una forma de vida. Pero yo creo que el Partido Popular y los demás partidos se tienen que dar cuenta que ese es el momento ahora de abrir ese debate, porque la sociedad está entendiendo, hay cosas que entiende todo el mundo, que Antonio se convierta en Julita pasando por una puerta de la noche a la mañana, pues eso no lo puede entender nadie. Pues mira tú por dónde, ese no es uno de los temas que hasta donde yo sé han sido elegidos para la reflexión partidaria. Por eso digo que no creo que eso es el tema ideológico, es un tema más estratégico o que incluso táctico, hay cosas que son puramente tácticas, ¿no? Pero yo creo que el debate cultural sí se puede abrir, el debate antropológico se puede abrir, porque yo lo he visto en 2 meses, que la gente se ha dado cuenta que la ideología de género, que a todo el mundo le sonaba muy bien, es una melonada absoluta, y que es perfectamente debatible y que es perfectamente superable, porque cualquier antropólogo sabe, y cualquier antropólogo y cualquier señor que tenga nuestra edad que haya andado por la calle, sabe que todas esas chorradas no tienen ningún futuro si se plantean con seriedad. Y yo creo que yo pensaba que iría por ahí lo que el PP estaba planteando, porque hasta ahora no lo planteaba, que sepa yo. Hombre, me parece que hay cosas, vamos a ver, el agua que pasa por un río es de la comunidad donde nace, no, de aquella por la que pasa o de la que pasa antes, se puede deducir que se castiga una tercera. Es de los españoles, el agua del Ebro es de los españoles. Por eso te digo, pues eso habría que empezar. Pero eso no es ideológico, eso es de sentido común. Hay que penalizar no va a ser de los la cántabros. Ocupación para acabar de una vez con este asunto que castiga y tanto a muchas familias españolas, o hay que dejarla como está. ¿Hay que sacarlos en 24 horas, como hacen muchos países en Europa? ¿O hay que hacer como ahora que, que pidió una pizza el Ocupa? No, si pidió una pizza, oiga, esto ha pasado en Madrid, ¿eh? Esto ha pasado en Madrid hace muy poquito. La Guardia Civil dice, si fue el de la pizza, a mí me vale, no lo saco. Coño. Pues eso es jurídico, es el derecho de propiedad. Me parece que eso es un debate ideológico importante, el de preservar la propiedad privada. ¿Le echamos narices o no le echamos narices? ¿Ah? Bermejo. No sé si se quieren rearmar y tal. Yo creo que el PP es una empresa, es una industria, y lo único que les... Estás en campaña. No, a ellos lo que quieren es, pues eso, trincar poder, pasta, influencia, cargos, pues eso, lo de siempre. Y ya está, que rearmen y gaitas, porque traicionan constantemente sus ideas siempre. Gaitas, no digas eso. Cuando hable de Feijóo, evite lo de gaitas, porque suena un poco chusco. Vamos a ver cómo plantea el propio Partido Popular esto del rearme ideológico. Feijóo está dañado. Causa de ello la ruptura de las negociaciones con el Partido Socialista para renovar el órgano judicial. Un cese que, sin embargo, cuenta con el apoyo de su electorado, y es que la rebaja penal de los delitos de sedición es una línea roja para todo el equipo popular. Los 5 varones del PP insisten en que hay que recalibrar la estrategia y reorganizarse, sobre todo de cara a un año que huele a elecciones. Priorizar la batalla ideológica a través de un perfil solo gestor ya no es tan efectivo, y algunos de los suyos ya le han mostrado el camino a seguir. Ayuso ya ha comenzado en la Comunidad madrileña con una especie de convención de ideas, y ahora el presidente popular, Núñez Feijóo, plantea un rearme similar, es decir, priorizar las convenciones sectoriales para propulsar su candidatura hasta la Moncloa. Una estrategia que recuerda a la que ya hiciera Pablo Casado en el pasado, una ruta por España a través de convenciones ideológicas. El próximo día 8 de noviembre acudirá a Bilbao. El tema central será la educación, y está próximo su aterrizaje en Ceuta para tratar la inmigración y poner en el ojo de la crítica al presidente Sánchez y sus relaciones con Marruecos. Pero en el entorno de Feijóo también fijan su visita a Melilla para tratar en este punto lo que concierne a la política exterior. En definitiva, lo que pretende el nuevo PP de Feijóo es allanar el camino a los candidatos del partido para las próximas elecciones municipales y autonómicas, y ejercer con ello una oposición frontal al Partido Socialista y también a uno de sus rivales, Vox. A ver, Bermejo, que Ayuso le ha comido la tostada a Feijóo, ¿no? Yo creo que se lo va a cargar, igual que hizo con Casado. Así de claro. Yo creo que detrás de Ayuso hay una estrategia muy clara, no de ella solo, sino de una serie de personas que su objetivo es hacerse con el control del Partido Popular.
Y la prueba es que el otro día, fue ella la que le dijo, Alberto, ¿qué vas a hacer? ¿No? Bueno, gracias a Dios. ¿Qué vas a hacer? Creo que se lo dijo alguien más, ¿no? Pero da igual, ¿no? Pero bueno, pues oye, ya, pero esa idea de que, que Alberto, pues, el Feijóo, obedece a los del partido. Hombre, en un partido el jefe tiene que obedecer a su grupo de entorno, solo faltaba. Es que lo demás es cesarismo, que es el que practica. Pero si es que a mí me da igual. O sea, si es que, tío, que si esta organización desapareciera un día, yo estaría encantado. Sí, vosotros habéis hecho. Pues ya cesaristas. Si es que, más cesarismo que en Ciudadanos no ha habido en ningún lado del mundo. Claro, bueno, no, peor. Por eso no existen. Peor, claro. por eso estamos como estamos. Por Pero el a mí me parece bien presidencialismo que Ayuso le meta candela. Ayuso tiene una personalidad muy distinta de la de Feijóo. Y por lo tanto se dispara mucho antes que Feijóo. Pues eso, a mí no me parece mal. Y en este caso está muy bien. Si es verdad que Ayuso le ha dicho, y el Juanma, este famoso andaluz, también le han dicho a Feijóo que pare el carro, pues han hecho muy bien. Y eso es un partido, que la gente de debajo es capaz de decirle al jefe lo que piensa. Porque tienen más poder que él. Eso le fusila allí mismo. Porque tienen más poder que él. Es que, a ver si nos enteramos. Claro. Es que tienen más poder que él. Porque tiene el poder territorial. Legionarios a sueldo en las inmensas comunidades autónomas que gobiernan. Si Feijóo no tiene a nadie, tiene a 4 en Galicia y 4 desperdigados por aquí. ¿A quién tiene? A nadie. ¿Vale? Se le revela el Bonilla y Ayuso y está perdido. Es que en estos partidos... Porque ¿dónde está la pasta? En los dos partidos grandes que se han regionalizado, el jefe del partido, y eso le pasaba a Casado también, es que no tiene a nadie, porque cada varón de estos tiene su territorio. Casado aún tenía algo, tenía el grupo parlamentario en el Congreso, era diputado, o sea, tenía más fuerza. Y si es que este hombre, si es que le han puesto de senador en una silla, para que salga de vez en cuando a verlo. No puede hacer diputado, no van a hacer. No, pero por eso que está, o sea, hasta que no haya elecciones y coja el control del partido, de verdad. Sí. Ese hombre está en manos de los dioses. Pero es que tiene que coger el control del partido antes. Bueno, allá él. Pero a mí no me parece mal que los varones, o como se les llame del partido, le digan al jefe lo que tenga que decirle. Vale, que se lo digan. Que si no es cesarismo que os pasaba a vosotros y le pasa al PSOE ahora. Miren quién es el macho que le dice a Sánchez un chiste de esos. Que le diga, oye, tú no sigas la negociación, que nos vamos al carajo. No se atreve a decirlo nadie, ¿eh? No, si está bien. Y eso es malo. Y lo bueno es lo que le hayan dicho, lo que han hecho. Pues Feijóo, es que quejarse de lo bueno no está bien. Bueno, vamos a ver, Bermejo, ¿qué opinas del recadito que le manda alguien del Partido Popular, el número 2 del Partido Popular, a Begoña Villacís, la vicealcaldesa madrileña? ¿En qué consiste este recadito? Ahora lo van a ver enseguida, pero se lo resumo por si acaso. Si no hace un gesto pronto, después de diciembre será considerada una rival más. ¿Qué gesto tiene que hacer Villacís? Tal vez un acercamiento al PP o aceptar alguna promesa de incorporarse a alguna lista. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, lo que hay detrás de esto es que el PP peligra la alcaldía de Madrid. Es así de simple. Entonces, Begoña y sus votos y su arrastre, si estuviera dentro de las siglas azules, pues entonces tendrían muchas más posibilidades de ser alcalde e incluso sin tener que depender de Vox. O sea, este es el mensaje. Ellos quieren absorber a Begoña para tratar de garantizarse la alcaldía de Madrid porque no lo tienen claro, que la vayan a ganar. Ahora, y digo, el tema es que Begoña, su destino es otro. El destino de Begoña es un papel muy importante dentro de la política y dentro de Ciudadanos. Entonces, este mensaje que ha enviado, y Bendodo también, ¿no?, que lo ha dicho esta mañana, dice, no, si le hemos hecho una oferta, y que venga, y tal. Bueno, lo que está detrás es eso, es la alcaldía de Madrid, porque quieren su imagen, sus votos, porque todavía en la encuesta que hizo ayer Sigma, o no sé quién era, todavía nos dan un 6% en Madrid, y lo que quiere el PP es ese 6% para garantizarse la alcaldía. Eso es. No es que la quieran a ella, quieren sus votos y su imagen. ¿Y usted cree que Begoña Villacís está para heredar Ciudadanos? Sí, si ella quiere, sí. Pero es algo que tendrá que decidir en las próximas 2 semanas, porque la asamblea nuestra se va a convocar a mediados de este mes. Y ahí es cuando ella tiene que decir si quiere
liderar una candidatura para ser la presidenta de Ciudadanos o no. Vamos a salir de dudas muy pronto. Bueno, pero eso es razonable y ella tendrá que optar porque tiene dos opciones. Pues esta. Me imagino que si se va al PP la harán segunda en la lista, vicealcaldesa, que es lo que es ahora, y si no, pues será jefa del Ciudadanos. Pues lo tiene que decir. Pues puede que sean las dos opciones, pero yo creo que yo, si fuera Begoña, la primera opción, esa que ha dicho usted, pues yo no la aceptaría. Ah, bueno, no tengo problema. Porque Begoña, hombre, si la dijeran que fuera ella la cabeza de lista del PP... Sí, pero eso no le van a decir. Eso a lo mejor le podría estar... Pero tampoco creo, ¿eh? Eso es imposible. Pero como no se les van a obedecer, pues es que no... Vamos, yo desde luego no iría de segunda de Almeida. Bueno, necesito un abogado. Don Joaquín necesita un abogado. Y lo necesito rápido. Yo no entiendo cómo funcionan las cosas en ese llamado Parlamento Europeo. En primer lugar, porque no entiendo por qué tiene que tener 651 miembros. Parece una barbaridad. Que gastan y gastan como si no hubiera un final. Que han eliminado, han volado por los aires el escaso control que había sobre sus dietas. Lo he contado yo aquí varias veces. Y que no han sabido resolver algo tan sencillo como, oiga, ¿es europarlamentario Carles Puigdemont o no lo es? Y entonces van y vienen cartas del Parlamento Europeo y de su presidenta, que es esta chica chipriota muy simpática, muy mona y tal, a la Junta Electoral Central en España. Y en España la Junta Electoral Central por tercera vez ha contestado al Parlamento Europeo, oiga, vamos a ver, las normas son, venga, jure, acate la Constitución española y aquí le entregaremos, aquí en Madrid, España, le entregaremos el acta de eurodiputado. Yo creo que es bastante razonable. Es lo que han hecho el resto y lo que han hecho en las anteriores elecciones y en las anteriores de las anteriores. Pero bueno, la señora presidenta del Parlamento Europeo no se da por enterado y al final las cartas vienen y van y al final pues esto está en el tejado de que va a tener que decidir de una vez por todas si le niega el acta de diputado a Puigdemont, porque esto ya es un cachondeo, pero monumental. Don Joaquín Nebreda. A la Unión Europea le sobra grasa y le falta músculo, pero necesitamos la Unión Europea. A la Unión Europea se le pueden sacar defectos, pero no podemos decir que no, que nos queremos ir de la Unión Europea, porque la Unión Europea es la única salida de España y de la mayoría de los países europeos. Hay que mejorarla muchísimo. Y en este momento está en un proceso de gran debilidad, de enorme debilidad. Igual hay un 30 o 40, no lo sé, % de parlamentarios europeos que son antieuropeos. Entonces, las autoridades de la Unión Europea tienen que andársela como pez de fumar. Por eso se está pasando, hemos hablado antes de los fondos, y a ver qué pasa, es lo que vamos a saber lo que pasa con los fondos. Claro, es que España es la cuarta potencia de la Unión Europea desde que se ha ido el Reino Unido, y tampoco le puede tratar a coces, porque no está la Unión Europea para que le dé. Ese es el problema que tenemos. Falta de poder real de la Unión. No, poder no, pero es que, vamos a ver, si es que este tío no tenía que seguir siendo eurodiputado, si es que ya está decretado. Entonces, ¿qué narices hace ahí? Y encima no acata las cosas. La Unión Europea es un cachondeo, con perdón. No es que sean más, no sé, son un cachondeo y una panda de golfos que permiten que un sedicioso de uno de sus miembros esté allí a cuerpo de rey y encima cobrando y con asesores. Porque hay grupos nacionalistas, como sabes, que tienen su peso. Eso es así. Es una desgracia, pero es así. Lo que pasa es que nosotros no podemos, yo por lo menos no quiero irme de la Unión Europea. Y conozco los defectos igual que los que estamos aquí, pero pues habrá que corregirlos cuando se pueda. Y desde el 2008 no hay manera de tener un minuto para nada. Eso no nos pasa más que desgracia. Por cierto, Bermejo, quiero irte a propósito de la última singularidad del Banco Central Europeo. Estos señores que no son capaces de resolver los problemas de inflación que se generan en territorio del euro, resulta que le dicen al gobierno de España: vamos a ver, oigan, mire, esto del impuesto sobre la banca tendrían que pensárselo mejor porque puede tener funestas consecuencias para el sistema financiero de su país. Bien, hasta ahí lo entiendo. ¿Por qué? Pues porque su función fundamental es, 1, contener la inflación, 2, pues tratar de hacer que el sistema no tenga dificultades añadidas. Muy bien. Y
la segunda ocurrencia del Banco Central Europeo, dice, y esto pues casi mejor que sería que este impuesto lo pagaran los clientes de la banca. Oiga, 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 oiga. Oiga ahí, alto ahí, Lagarde, Lagarde. Lagarde, Lagarde. Mucho decorarnos la piel, pero luego pensar poquito, ¿eh? Este es un impuesto que quiere imponer el gobierno de España, con razón o sin ella, critíquenlo, si yo también lo critico, a los bancos, porque les replica que tienen que ser solidarios, dado que tienen unos beneficios extraordinarios, como dice el gobierno de España, llovidos del cielo. La solidaridad, hasta donde yo alcanzo, no es algo que uno pueda ceder, delegar o subrogarse en ella. No es legislable. Así que no me traslade a mí, cliente del Santander, lo que le reclama al gobierno, porque usted es un... Si el gobierno, vamos, habría que coger a guindos y crucificarlo por haber permitido que diga eso el Banco Central Europeo. Bueno, en la Unión Europea tenemos la debilidad que estaba diciendo ahora y también tenemos falta de unidad fiscal. Porque si hubiera una unidad fiscal del grado que fuera... No vaya por peteneras, que bastante daño hacen con lo que se les ocurre cada día. La unidad fiscal con el grado que sea, porque naturalmente los 27 países no son uniformes, no sería posible esos dos impuestos que se anuncian en España. Pues claro. Porque cuando se introducen dos impuestos, esos dos impuestos, evidentemente o va a beneficios de la banca o va a los clientes, Sí, no hay otro si sitio. yo ingenuo no soy, si yo ya sé que será el contribuyente el que acabe pagando el famoso impuesto de solidaridad, pero de ahí a que me lo imponga el Banco Central Europeo haciendo una interpretación legal que es de coña, no le impuesto. Pues no. Perdón, es que ya lo está cobrando. Porque vamos a ver, han subido ya los tipos, ¿no? 2 veces. Sí. Los créditos al consumo y las hipotecas han subido, ¿no? Sí. ¿Están pagando algo por los ahorros? No. No. Por lo tanto, ya no los están cobrando, ¿no? O sea, esto es lo que está pasando. Eso es lo que la señora Lagarde tenía que estar diciendo. Oiga, señores bancos, ¿por qué no pagan ustedes por los ahorros? Que hemos subido el precio del dinero. Si están subiendo los créditos a la gente, ¿por qué no pagan por los ahorros? Eso es lo que tendrías que estar vigilando. Ah, y sobre todo dejar ya de regar de dinero, la eurozona, deja ya de regar de dinero, macho, porque eso sí que es echar gasolina a la inflación. Al fuego. Sí, señor. Bueno, tenemos que hablar de arquitectura. Mira que ya tenían ustedes ganas de que no habláramos de política todo el tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, don Alberto Campo Báez, arquitecto, nos acompaña en el estudio. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Y tengo entendido que gracias por la invitación. Usted tiene prevista una explicación de su oficio, podríamos llamarle así, con llaneza, ¿no? En el Club de Amigos del Toro Televisión. Ahora van a ver la cartela y yo ya les recordaré el día, la hora y todo esto. Pero, ¿qué es lo que quiere trasladar usted a los que estén pendientes de su conferencia sobre la arquitectura? Bien, trasladaría tantísimas cosas, diría tantísimas cosas porque de arquitectura habitualmente se habla muy poco en los medios, sin entender para nada la importancia central que tiene en la vida de las gentes la arquitectura. Todos vivimos en arquitectura, ¿no? Nuestras casas, nuestros espacios de enseñanza, nuestros espacios, todos los espacios que creamos los arquitectos son después espacios en los que la gente va a intentar vivir feliz. Ese es el intento de los arquitectos. Yo lo he repetido 1000 veces, un arquitecto es alguien que sueña, que tiene sueños y los construye, pero esos sueños son sueños racionales, razonables, son construibles, no son bobadas o patochadas. Ahora mismo la gente pues admira a arquitectos de estos estrambóticos que hacen cosas raras, torcidas, giradas. Lo he comentado el otro día también en otro programa vuestro, pero no me importa volverlo a repetir, que esas cosas, eso no es arquitectura, tiene una cierta relación con la arquitectura y estamos hablando de la profesión que para mí, y no solo para mí, es la más hermosa del mundo. Es una profesión necesaria, igual que son necesarios los médicos, son necesarios los arquitectos. Hace falta una cabeza pensante.
Yo escribí hace años un libro que se llamaba La idea construida, intentando transmitir que lo que hacemos los arquitectos es construir sueños, construir ideas, construir algo que está muy pensado, que cumple la función que se nos pide. A nosotros no nos viene un cliente y nos dice, hágame algo bonito. Pero ¿usted qué quiere? ¿Quiere usted una escuela? ¿Quiere usted una casa? ¿Quiere usted una fábrica? Entonces, habrá un tema, una función que hay que cumplir. Pues esa función, con unas dimensiones, con una economía, con un lugar donde hay una serie de factores. Yo lo he comparado muchas veces al tema de la cocina. O sea, hay unos ingredientes, en el caso de la arquitectura son bastantes ingredientes, pues tendrá usted que ponerlos encima de la mesa, pensar con esos ingredientes qué es lo que quiere hacer, y dar solución a aquello, dar un diagnóstico si fuera médico o una receta si es cocina, y hacerlo muy muy bien. Se puede hacer arquitectura muy muy bien. Sugiere usted, me he mirado algo de lo que quiere llevar a esa conferencia, pues 4 modelos de 4 casas para organizar su arquitectura, digamos, explicativa. ¿Por qué? Bien, evidentemente quizá no es exacto lo que estás diciendo, no es tan exacto. A mí se me pide para este ciclo de conferencias sobre arquitectura, que ya digo que agradezco muchísimo, no solo el estar aquí personalmente por muchas razones, sino que hable de arquitectura. Y para hablar de arquitectura en la conferencia que a mí me toca, me pidió el que lo organizaba todo esto, que es un tipo magnífico, un catedrático de la Escuela de Madrid, que es Juan Monjo, me pidió que hablara sobre una obra grande mía, que es la Caja de Ahorros de Granada. En Granada hay una caja de ahorros grande, un cubo de hormigón, que bueno, pues está muy bien, pero yo creo que la gente va a entender mejor que más que hablar de una obra singular, yo hable de la vivienda, de las casas. Y entonces, por eso he decidido escoger 4 casas de las que yo he hecho a lo largo de toda mi vida, pues desde la más barata, que hice en una playa perdida, cerca de una playa perdida de Cádiz, que es la Casa Gaspar, la que, si en la conferencia lo explicaré, la que yo he llamado Hortus Conclusus, porque es una casa como una reinterpretación de la casa andaluza de toda la vida, con un patio delante, un patio detrás, la casa entre medias. La casa más cara que he construido, igual que digo la más barata, la más cara, también está cerca, en Tarifa. No me haga spoiler. Los que quieran más tienen que estar el jueves a las 19 horas, pendientes de don Alberto Campo. Muy bien, pues Y ya hemos puesto lo pasaremos muy la bien. parte dulce de la cuchara. Ahora, si quieren, el pequeño esfuerzo es apuntarse, sea por redes sociales o sea presencial, que también es posible. Mucha suerte con la conferencia, muchas gracias a ustedes dos por sus opiniones políticas anteriores y a ustedes por su interés y su atención. Les invito a ver a continuación, después de la pausa publicitaria, El día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Tiempos de mudanza. Vamos en primer lugar con el Partido Popular, donde parece que su líder está dispuesto, decidido a empezar a rearmarse ideológicamente. Tiene retos importantes y busca soluciones nuevas, soluciones mejores. Parece abandonar esa doctrina imperante según la cual lo importante es demostrar ser un buen gestor. Bueno, parece que ahora quiere principios y para tener unos principios actualizados con los problemas de hoy en día, pues han organizado una especie de carrusel de temas para pronunciarse sobre diferentes asuntos, para afinar posiciones o recalibrarlas. Empieza la cosa en Bilbao con la educación, luego se van a Ceuta y a Melilla con la inmigración, las relaciones con Marruecos, luego vendrán los ocupas y después una serie de temas como la pena por delitos de sedición o incluso el trasvase Tajo Segura. Mientras tanto, en el PSOE lo que hacen es pues abrir la puerta a ver si encuentran esa estrella que puedan presentar para
disputarle la alcaldía de Madrid a José Luis Martínez Almeida. Tienen además que buscar un candidato o candidata que sea más agresiva que Isabel Rodríguez para situarlo en la portavocía del Gobierno. Tienen que buscar a unos cuantos que sustituirán a ministros que se van a los compromisos en las elecciones autonómicas y municipales. Y por último, tienen que buscar a alguien que sustituya a ese gran jefe de fontaneros de Moncloa, que de momento es Félix Bolaños y que pues cosecha muy pocos éxitos según el presidente Pedro Sánchez. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues en el caso de Génova el objetivo es claro. Quieren remontar las encuestas y trasladar una imagen de Feijóo de líder incontestable. El líder popular se va a despojar ahora de ese traje de gestor y va a sustituir los debates económicos por la batalla ideológica. El calendario del gallego está lleno en los próximos meses, desde cónclaves en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla sobre inmigración hasta convenciones temáticas en las que va a tratar temas como la educación, la ley trans o la sanidad. Feijóo está dañado. Causa de ello la ruptura de las negociaciones con el Partido Socialista para renovar el órgano judicial. Un cese que, sin embargo, cuenta con el apoyo de su electorado, y es que la rebaja penal de los delitos de sedición es una línea roja para todo el equipo popular. Los 5 varones del PP insisten en que hay que recalibrar la estrategia y reorganizarse, sobre todo de cara a un año que huele a elecciones. Priorizar la batalla ideológica a través de un perfil solo gestor ya no es tan efectivo, y algunos de los suyos ya le han mostrado el camino a seguir. Ayuso ya ha comenzado en la Comunidad madrileña con una especie de convención de ideas, y ahora el presidente popular, Núñez Feijóo, plantea un rearme similar, es decir, priorizar las convenciones sectoriales para propulsar su candidatura hasta la Moncloa. Una estrategia que recuerda a la que ya hiciera Pablo Casado en el pasado, una ruta por España a través de convenciones ideológicas. El próximo día 8 de noviembre acudirá a Bilbao. El tema central será la educación, y está próximo su aterrizaje en Ceuta para tratar la inmigración y poner en el ojo de la crítica al presidente Sánchez y sus relaciones con Marruecos. Pero en el entorno de Feijóo también fijan su visita a Melilla para tratar en este punto lo que concierne a la política exterior. En definitiva, lo que pretende el nuevo PP de Feijóo es allanar el camino a los candidatos del partido para las próximas elecciones municipales y autonómicas, y ejercer con ello una oposición frontal al Partido Socialista y también a uno de sus rivales, Vox. Y en el Partido Socialista están a punto de contratar un cazatalentos. Tienen que buscar un hombre para confrontar la alcaldía de Madrid con Martínez Almeida. Tienen que buscar un sustituto para los ministros que se tienen que ir del Gobierno por compromisos electorales futuros, pero inmediatos. Y además tienen que buscar sustitutos para Félix Bolaños. Así es que imaginarán que los mentideros madrileños están que arden. Sánchez no perdona, y el fracaso de algunos de sus ministros pasa factura. Empezando por ella, Isabel Rodríguez, actual portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial. Desde su salto al Ejecutivo en 2021 se ha encargado de protagonizar exposiciones como estas. Miren, en estos días de puente seguro hay muchas familias jugando con sus hijos y sus hijas a parchís o a otros juegos de mesa. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni a un parchís, porque no respeta las reglas del juego. Prometía desde joven como una gran promesa de la política española, exsecretaria general de las Juventudes Socialistas de Ciudad Real, llegó en 2004 a ser la senadora más joven de la historia de España, con apenas 18 años. Pero el Partido Socialista podría estar buscándole un reemplazo, alguien más fuerte, hiriente con su oponente y agresivo de carácter. La segunda en la lista es Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional en sustitución de Celaá. Hace poco dejó de ser figurante, como a ella le gustaba, del equipo titular de Sánchez. Desde este verano sustituye a Felipe Sicilia al frente de la Comisión Ejecutiva Federal Socialista desde el mismo Ferraz. Pero es sabido por su propio entorno en el ministerio que es una mujer poco implicada con el partido, plana en sus intervenciones, ofrece pocas novedades y para muchos pasa como irrelevante. Y el tercero en discordia es él, Félix Bolaños. Ya fue denostado hace apenas unos meses por el propio presidente, dejando de prestar apoyo en el gabinete de la presidencia del Gobierno en favor del ex de Paradores, Óscar López. Uno de los principales motivos para su reemplazo se debe a la poca repercusión que han tenido las exhumaciones a las que ha acudido en las últimas semanas, sin apenas prensa o asociaciones en defensa de lo que él denomina memoria democrática, pero sobre todo a sus innumerables ya negociaciones fallidas con el Partido Popular, que dejan claro sus pocas dotes para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y la Ley de Memoria Histórica ya se ha cobrado sus primeras víctimas. Los restos de los generales Queipo de Llano y de Francisco Boórquez y de la mujer del primero han sido sumados esta madrugada de la Macarena de Sevilla. Ha sido un desenterramiento mucho más discreto que el que vimos con Franco. La salida de los cuerpos se produjo a eso de las 2 de la madrugada con la presencia de la familia y de periodistas escasos como testigos. Poco más de 3 años separan a esta imagen de esta. La Hermandad de la Macarena de Sevilla ha exhumado en la noche de ese miércoles los restos del general Gonzalo Queipo de Llano, así como los de su esposa y los del general Francisco Boórquez Becina, unos desenterramientos consecuencia de la nueva Ley de Memoria Democrática y que se produjeron de madrugada a escondidas y tratando de evitar cualquier repercusión social, tan escondidas que la exhumación se produjo en torno a la 1:30 de la mañana y en la más estricta intimidad con sus familiares. La Hermandad de la Macarena, por su parte, ha querido aclarar que a pesar de haber tenido que cumplir con la ley, no quieren que ésta sea utilizada con intereses partidistas. La exhumación se ha realizado en la más estricta intimidad y con absoluto respeto a los familiares presentes, procedimiento que ha contado con el consentimiento de ambas familias. A este respecto, la Hermandad subraya la disposición de ambas familias a colaborar con la Corporación Macarena para llevar a buen término esta acción, evidenciando así su consideración hacia esta institución. La exhumación de Queipo de Llano de la Basílica de la Virgen de la Macarena será, por desgracia, una de las primeras que se produzcan por esta radical ley, y es que estamos ante un gobierno que solo genera odio y división entre unos españoles que ya habían superado el pasado. Y el gobierno se lamenta de que la familia y la cofradía no les hayan avisado de que se iba a producir la exhumación de madrugada en Sevilla. La pregunta que nos hacemos es ¿qué ley obliga a los descendientes de Queipo de Llano a seguir los protocolos del Ministerio de la Presidencia? Bueno, y han sido varios los políticos de la derecha que han condenado en las últimas horas la salida de los restos de Queipo de Llano. Para el líder de Vox, Santiago Abascal, Sánchez ha aprovechado la resaca del Día de Todos los Santos para perturbar el Día de los Muertos y profanar sepulturas. El presidente de los populares, Núñez Feijóo, menos contundente, ha pedido dejar a los muertos en paz. En la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades. Me preocupa mucho la situación económica de mi país, la situación social de mi país y la situación institucional de mi país. Y por tanto yo no voy a hacer política con los muertos porque no creo que esa sea la prioridad de los ciudadanos españoles en este momento. Félix Bolaños ha fracasado. Anunció una campaña de exhumaciones como queriendo recuperar aquel gran show en la exhumación del general Franco. Y por 2 veces las familias implicadas le han ganado la partida. Primero fue la familia de José Antonio Primo de Rivera, que optó por una exhumación decididamente privada y controlada por ellos mismos. Y Bolaños no pudo montar el show que tenía previsto. Ayer de madrugada la familia de Queipo de Llano hizo lo propio y exhumó a su manera su ancestro. Una manera, por supuesto, privada, sin cámaras. Y pues fue el segundo de los problemas para Félix Bolaños. Ahora el gobierno llora por las esquinas la queja de que no le avisaron. ¿Y por qué tenían que hacerlo? Sin ánimo de ser exhaustivo, les quiero presentar algunas reflexiones. Por ejemplo, el hermano mayor de la cofradía de la Macarena tiene poco que decir en este asunto. Los derechos sobre los restos, aunque regulados de una forma un tanto oscura, un tanto complicada, son plenamente de los descendientes del difunto. No hay más que hablar, sobre eso no hay discusión, por muchas cartas que envíe el secretario de Estado de Memoria Democrática, cuya intervención tiene un marcado tinte absurdo. Sí parece que podría haberse opuesto a la exhumación la autoridad eclesiástica, ya que Queipo de Llano estaba enterrado en una basílica, en un lugar de culto. La autoridad canónica debía considerar, o debe haber considerado, que esta era una cuestión estrictamente civil y no ha tomado cartas en el asunto.
Y vamos con más temas. Bruselas podría castigar a España por incumplir sus compromisos con los fondos europeos. La Comisión diseña ya un sistema que cerrará el grifo a aquellos países que hayan incumplido alguno de los hitos. En nuestro caso, puede penalizar el retraso en la creación del sistema informático para controlar esos fondos. El Gobierno prepara la petición del tercer desembolso de los fondos europeos, 6.000 millones de euros más que estaban previstos solicitar para principios de septiembre, pero que se han ido retrasando. Y no es para menos, en Bruselas no se fían de las cuentas españolas. Por eso la Comisión prepara un sistema de recorte de fondos para los países que incumplan los compromisos, en un momento en el que el caos en España es total. El pasado mes de septiembre, los inspectores de la Unión Europea quisieron revisar las cuentas españolas tras detectar debilidades. Esta semana, Montero pedía con urgencia datos de ejecución a las comunidades autónomas tras comunicar semanas atrás que su programa de control estaba funcionando. Y ahora el Ministerio de Transportes admite en un documento que el ritmo al que se gastan los 16.000 millones destinados de los fondos comunitarios es insuficiente, aunque para el Gobierno todo va perfectamente. Nosotros estamos cumpliendo con todos los hitos y objetivos, estamos finalizando la preparación de la tercera solicitud de pago. España es el país que va más adelantado y es normal que en otros países pueda haber una situación de incumplimiento parcial de los hitos, pero desde luego no es el caso de España. Por si no fuera poco, el Gobierno gastará 7 millones de euros en alquilar 2 plantas de un edificio de la Castellana para gestionar los fondos europeos. En un momento de preocupaciones por su gestión, el Gobierno decide gastar más dinero. Con esta administración, ¿cómo se va a fiar Bruselas de España? Feijóo, el líder popular, reclama que vuelvan a ser posibles las deducciones por compra de viviendas y también que la banca ayude con las hipotecas, ayude aliviando el peso de las hipotecas temporalmente a sus clientes. Bueno, dice Feijóo que esto era así, lo de la deducción por vivienda, por la compra de vivienda, hasta que llegó el PSOE. Y en eso se equivoca, porque fue el gobierno de Mariano Rajoy quien las quitó. Es fundamental que alguien que se ha comprado su primera vivienda y que tiene una hipoteca pueda desgravar en el impuesto de la renta lo que está pagando por el préstamo, como se vino haciendo en los últimos años hasta que llegó el Partido Socialista y el presidente Sánchez. Y la segunda propuesta es crear un fondo con aportación de la banca que ayude a las rentas medias y bajas para hacer frente a las hipotecas. El sector progresista de la judicatura ya tiene una opción. Quiere que el magistrado José Manuel Vandrés sea el candidato al Tribunal Constitucional. Queda ahora ver si los candidatos conservadores también, o los magistrados conservadores, también llegan a ese proceso de selección de una sola voz. Ya veremos si eso alivia las circunstancias judiciales. Bueno, y malas noticias también para Puigdemont en tribunales. La Junta Electoral advierte al Parlamento Europeo de que su condición de eurodiputado vulneró la ley española. Tanto el expresidente como otros 3 exconsejeros catalanes no juraron la Constitución, por lo que el Parlamento Europeo le reconoció en contra de lo que dice la ley electoral. Así queda recogido en una carta de 10 páginas enviada a Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo. Ahora es ella la que debe decidir si va a continuar reconociéndoles como eurodiputados o si decide despojarlos de este cargo. Bueno, y en Ucrania, victoria importante la que ha logrado hoy el ejército de Zelensky en Jersón. Rusia comienza a retirarse de la capital de la región, arrinconada por el avance de las tropas ucranianas. Los rusos, como pueden ver en la imagen, han retirado incluso sus banderas de algunos de los edificios oficiales. La pérdida de Jersón es un duro golpe para el Kremlin. Se trata de la única capital de provincia que han logrado ocupar en estos 8 meses de invasión. Ucrania suma esta ciudad a los más de 5.000 kilómetros cuadrados que ha recuperado en el norte del país. La central nuclear de Zaporilla, situada en el sur de Ucrania y considerada la más grande de Europa, ha quedado formalmente desconectada del servicio eléctrico de Ucrania. La razón son los bombardeos que ayer los rusos ejecutaron sobre esta planta estratégica de producción de energía. Dañaron las 2 únicas líneas eléctricas de alto voltaje que relacionan la central con el tendido eléctrico ucraniano. Bueno, y hoy la ONU ha desmontado todas las acusaciones de Moscú sobre la fabricación de una bomba sucia en Ucrania. El Organismo Internacional de Energía Atómica, que depende de Naciones Unidas, asegura que no ha encontrado ningún indicio de este artefacto en ninguna de las 3 instalaciones ucranianas que ha inspeccionado en los últimos días. Occidente ya había alertado de la falsedad de estas acusaciones de Rusia, asegurando que era un pretexto de Moscú para una nueva escalada bélica.
A pesar de que el presidente saliente en Brasil, Jair Bolsonaro, reconociera su derrota, felicitara a Lula da Silva y pidiera a sus seguidores que si quieren protestar lo hagan, pero lo hagan siguiendo métodos democráticos, la vida en Brasil no se recupera. Continúan las protestas, los cortes de carreteras y una insistente apelación a las Fuerzas Armadas para que intervenga en la vida electoral y civil de la República Brasileña. Brasil continúa viviendo tiempos convulsos. Tras la ajustada derrota de Jair Bolsonaro con apenas un 2% de diferencia en las urnas con Lula da Silva, las protestas de los simpatizantes del presidente saliente han llegado a tal punto que el propio Bolsonaro ha tenido que colgar un vídeo en su perfil oficial de Twitter pidiéndoles que desbloqueen las carreteras por no considerar estos actos manifestaciones legítimas. Pero, ¿por qué están incrementándose las protestas en la calle? ¿Qué está pasando realmente en Brasil? Mientras el ganador, en su día absuelto de corrupción por un defecto de forma en su juicio, sí ofreció un discurso de victoria, de llamamiento a la unidad con la promesa de gobernar para todos, Bolsonaro tardó hasta 2 días en dar declaraciones públicas, bajo fuertes medidas de seguridad y cuestionando el resultado electoral. Las protestas populares actuales se han dado como resultado de la indignación y el sentimiento de injusticia por la forma en la que se ha dado el proceso electoral. Eso sí, recordando que las manifestaciones siempre deben ser pacíficas. Las manifestaciones pacíficas siempre son bienvenidas. Pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población, como la invasión de hogares, la destrucción del patrimonio y la restricción del ir y venir. Y aunque el vencedor de las elecciones brasileñas ha asegurado que las conversaciones para la transición de gobierno han comenzado, más de 58 millones de brasileños no están conformes con el resultado electoral. Algo está cambiando y lo está haciendo deprisa en Europa. Son las respuestas que los diferentes gobiernos dan al problema de la inmigración. Lo hemos visto en Suecia, en Italia, en Francia y en Reino Unido. Parece que Europa poco a poco va abriendo los ojos con el tema de la inmigración ilegal. Atrás queda la política de puertas abiertas que se instauró en el viejo continente allá por 2015, con la guerra de Siria de fondo. Ahora, 7 años después, las consecuencias empiezan a ser más que evidentes en toda Europa. Las políticas buenistas han derivado en la creación de las famosas zonas no-go, que no son otra cosa que mini-estados islámicos en el corazón de Europa. El aumento de las violaciones y de la delincuencia han terminado por echar abajo el discurso de una izquierda instalada en el marxismo cultural. Uno de los primeros síntomas de este cambio en el discurso tuvo lugar en Suecia, donde Magdalena Andersson, ex primera ministra de Suecia por el Partido Socialdemócrata, admitía lo siguiente. Se ha permitido que la segregación llegue tan lejos que tenemos sociedades paralelas en Suecia. Vivimos en el mismo país, pero en realidades completamente diferentes. Ahora parece que Francia también toma nota de la situación y acaba de anunciarse el proyecto de ley migratoria más fuerte presentado hasta ahora por un gobierno francés. Cualquier extranjero que comete un acto de delincuencia grave, por supuesto, será deportado. Hay que recordar que según las cifras oficiales, cada año se ejecutan menos del 10% de las más de 125.000 deportaciones obligatorias dictadas por las autoridades galas. Sin embargo, la norma también contempla la regularización parcial de los sin papeles que puedan trabajar en sectores donde se necesita mano de obra. Eso sí, saber francés pasará a ser ahora una condición indispensable. En Reino Unido, el debate sobre las políticas de inmigración también ha tomado protagonismo. 40.000 personas han llegado este año a nuestras costas. Dejemos de fingir que estos son refugiados en apuros. No es racista querer controlar nuestras fronteras y no es hipócrita tener este tipo de opiniones cuando somos de minorías étnicas. Con la victoria de Meloni, el endurecimiento de las políticas migratorias en Italia era más fácil de imaginar. Así, las autoridades italianas han dicho basta a la entrada de inmigrantes rescatados por buques de supuestas ONGs. Este tipo de llegadas supone casi un 16% del total, pero estas organizaciones a menudo son señaladas por sus prácticas mafiosas y por moverse en la legalidad y el oscurantismo más absoluto. En definitiva, Europa parece despertar poco a poco. Esperemos que no sea demasiado tarde. Un menor de 17 años ha sido detenido porque se hacía pasar por médico y llegó a atender a 2 personas en 2 distintas ambulancias. Era el hijo de una administradora de una residencia de ancianos y engañó a los conductores de las ambulancias haciéndose pasar por médico después de ponerse una bata de los que utilizaban en la residencia de ancianos.
los que convivieron con él, los que tuvieron relación con él, dicen que ya les extrañaba su comportamiento. Un menor de 17 años ha sido detenido en Móstoles por hacerse pasar por médico y atender a varios pacientes. Este pequeño Nicolás Combata llegó a contratar un servicio de ambulancias para que pareciera más creíble. Con fonendoscopio en mano, bata blanca y mucha labia, llamaba a los servicios de emergencias identificándose como médico para preguntar si había algún aviso urgente. Así fue como organizó el traslado de 2 pacientes de su casa al hospital el pasado mes de agosto. Todo iba bien, hasta que en uno de ellos la policía se presentó porque era un paciente psiquiátrico. Ahí los agentes comenzaron a sospechar. Según fuentes policiales, había veces que actuaba con seguridad y credibilidad y otras de forma pueril. Se inició entonces una investigación en la que la policía nunca se imaginaba lo que podía encontrar. El menor de edad estaba contratado en la residencia de ancianos Santa Fe de Colmenarejo, de la que su madre es la administradora única. La ambulancia que alquiló era de la empresa Vitalia, la encargada de trasladar a los ancianos de la residencia. Supuestamente, según fuentes policiales, el chico habría engañado a uno de los conductores haciéndose pasar por médico y habría convencido a la empresa de ambulancias para alquilarla. Es extrañísimo que se haya alquilado una ambulancia a una persona física. Nosotros cedemos nuestros vehículos a empresas de transporte sanitario a las que se les exige muchos requisitos. Después de un mes investigando su caso, la policía finalmente le detuvo el pasado mes de septiembre. La idea de jugar a los médicos le salió mal. Gerard Piqué cuelga las botas. El futbolista ha anunciado esta tarde que se retira después de la que ha sido su temporada más difícil a nivel deportivo y personal. El sábado será su último partido en el Camp Nou después de 13 años en el Barça. El jugador se retira después de 15 años. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, sobre todo a aquellos que decidan hacerlo en nuestra compañía, en la compañía del Toro Televisión. Y ya saben que ahora les dejamos con Sandro Meco en Dos Continentes y a continuación con El Gato al Agua. Mañana volvemos, pero lo hacemos a las 8:30. Hasta mañana.